versículo 19 dice: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. El sabio Salomón se inspiró en 3 actividades que son necesarias para las emociones del ser humano. Por el placer se hace el banquete, celebraciones. El vino, parte esencial que los judíos siempre tenían presente en su fiesta, alegra a los vivos. Y el dinero sirve para todos. El dinero es necesario para todos. Y precisamente quiero hablar de esa última expresión de él, de que el dinero sirve para todo. Y es que uno de los grandes issues que encontramos hoy día en la relación del creyente es el dinero. Y es que a veces hay quienes se preguntan si un creyente puede tener dinero, puede ser rico, puede ser o no puede ser rico. Hay quienes piensan que un creyente, un hombre, una mujer que sirve a Dios no puede tener dinero, no puede tener un buen carro, no puede tener una buena casa, porque en el pasado muchos asociaron la pobreza con la humildad y nada que ver. Hoy les quiero decir que un hombre y una mujer que sirve a Dios, al igual que cualquier otro, tiene derecho a ser rico. Pero hay algo importante que les quiero decir también, que hay una verdadera riqueza, y precisamente para usted alcanzar esa verdadera riqueza del cual les voy a hablar hoy, hay que tomar decisión y decisiones para llegar a ser rico verdaderamente. Cuando uso el adjetivo verdaderamente rico, es que de la riqueza que yo quiero hablarles, una riqueza que va mucho más allá simplemente que considerar que el dinero es bueno para todo. Hay una riqueza que su extensión es mucho más allá del dinero, porque el dinero es algo que usted lo puede tener hoy y mañana no tenerlo. Quiero compartir con ustedes una historia que está en Lucas capítulo 19. El tópico de esa historia dice: el joven rico. Jesús se encontraba ministrando en Galilea y salía de Galilea hacia Perea. Perea era una región que estaba al este del río Jordán, entre el lago Tiberia y el mar Muerto. Así que Jesús va en dirección hacia Perea para seguir su trabajo de administración. Cuando va de camino, es interceptado por un joven. Este joven era de una familia muy acomodada, una familia muy adinerada. Este joven era un gobernante, era un príncipe. Sin embargo, más allá de él pensar lo que podían considerar, lo que podían pensar los demás, este joven, cuando ve a Jesús, se avalancha encima de Jesús para realizarle una pregunta. Y es que Jesús en ese momento, que era su tercer año de ministerio, era su momento de gloria, su momento de mucha popularidad en la tierra. Todo el mundo buscaba a Jesús, porque Jesús se encargó de hacer aquellas cosas que el gobierno romano no podía hacer. Jesús se encargó de hacer aquellas cosas que el departamento de familia de aquella época se quedaba corto de hacer. Jesús hacía aquellas cosas que los hospitales, los médicos no podían hacer. Sanaba a los enfermos, sanaba las emociones de la gente. Con una palabra contundente le decía a la gente: ustedes pueden tener la vida eterna. Ustedes, vuestros pecados son perdonados. El gobierno romano ni sus diferentes departamentos podía hacer eso. Solamente la palabra de un hombre que tenía la autoridad de Dios, el Hijo de Dios, podía hacer eso. Así que cuando este joven escucha hablar de Jesús, llega donde Jesús y le hace una pregunta. En Lucas capítulo 19, 18 dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta de este joven, conocido como el joven rico, da a entender
de que había una gran preocupación en él. Este hombre no se acercó a Jesús igual que otros preguntando por sanidad. Este hombre no se acercó a donde Jesús pidiéndole que le resucitara un hijo o le resucitara un hermano. Este hombre llegó con una preocupación diferente. Su preocupación era: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Este joven tenía una particularidad. Además de provenir de una familia adinerada, también venía de una familia devota, una familia religiosa, una familia que había llevado, que lo había conducido, que lo había instruido a él en lo que era la religión y todos los mandamientos y la ley de Moisés. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. ¿Será que Jesús estaba diciendo que él no era un maestro bueno? Si pensáramos de esa manera, estaríamos contradiciendo lo que dice la palabra. Pero este joven le dice maestro bueno, y esa misma expresión lo usaba anteriormente con otros maestros, y Jesús le estaba diciendo: no, yo no soy el maestro bueno cualquiera que tú has conocido. Dios es el único que es bueno realmente. Porque la pregunta que tú tienes, quizás se la ha hecho a otro maestro y no te la ha podido contestar. Y yo quiero decirte que Dios te la puede contestar. Yo soy el Hijo de Dios, yo te lo puedo contestar. Así que él vino con una expresión de reconocimiento y de elogio ante Jesús. Pero Jesús le tuvo que decir: no necesito ese tipo de elogio. Yo quiero que tú conozcas y vas a conocer de que está hablando con alguien muy diferente a lo que tú has hablado anteriormente. Así que Jesús pretende resaltar el nombre de Dios por encima de cualquier maestro. Jesús le dice: ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dice: todo esto lo he cumplido desde que era joven. Como leía anteriormente, venía de una familia que lo había instruido en el conocimiento de Dios. Había conocido la ley. Sabía quién era Moisés. Conocía muy bien los mandamientos. Así que Jesús detecta que la preocupación de este joven era algo real. Este joven estaba siendo sincero. Y Jesús entonces, cuando ve su sinceridad, Jesús le hace la pregunta: pero para reconocer las virtudes de él. Sí, Dios conocía todas las cosas, y Jesús, que conoce todas las cosas, sabía todo lo que este joven había hecho a través de su vida. Conocía su testimonio, conocía su vida. Pero Jesús quería en un momento dado alcanzar algo más en la vida de este joven. La preocupación de este joven era una preocupación real, pero esa preocupación real que él tenía, Jesús quería canalizárselo de manera que él pudiera entender en qué consistía la vida eterna. Él no estaba preguntando por cualquier cosa, ¿sabe? Jesús le dice: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Este es el clímax de esta historia. Quizás muchos se atrevan a criticar a este joven. La pregunta que él le hace a Jesús es una pregunta poderosa. Él quería algo importante. Él tenía una preocupación verídica, real. Pero la respuesta de Jesús es una condición fuerte. Es una condición total, es una condición absoluta. No le está diciendo que venda un carro, no le está diciendo que venda una casa, no le está diciendo: vende todo lo que tú tienes y repártelo a los pobres. Cuando hablamos de un todo, hablamos de un absoluto. Estamos hablando que tú vendas todo y en buen puertorriqueño te quedes pelado.
Quizá usted no tenga la cantidad de dinero que este joven podía tener, pero lo que usted tiene vale mucho. Lo que usted tiene representa un absoluto, independientemente usted tenga un Toyota o tenga un Mercedes-Benz, no importa, es el vehículo que lo mueve a usted, que lo transporta, representa para usted un todo, representa para usted algo útil, necesario en su vida. Y le están diciendo a usted que usted coja esa propiedad, la venda, la convierta en dinero y la reparte a los pobres. Pero no solamente el Toyota ni solamente el Mercedes, también coja su casa, coja hasta la bicicleta y véndala, todo. Quédese pelado y repártelo a los pobres. Y luego que hagas eso, ven y sígueme. ¿Era fácil para ese joven lo que Jesús le estaba diciendo? Me parece que le puso una condición fuerte. Y cuando le puso esta condición, Lucas narra en el capítulo 19, versículo 23. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Para ser verdaderamente rico, hay que tomar decisión y decisiones. Y Jesús le estaba poniendo a este hombre una condición, le estaba poniendo como si fuera un trueque. Tú quieres esto, para que tú tengas esto, entonces tienes que hacer esto. Me parece que en este momento el clímax de esta narración es como cuando el jugador de pelota se encuentra frente al pitcher y está 3 bolas, 2 strikes, y viene un lanzamiento, y ese lanzamiento obligatoriamente tiene que pasar algo en ese lanzamiento. Me parece que Jesús puso a este joven en 3 y 2. Me parece que lo puso entre la espada y la pared. Si no haces esto, no vas a tener esto. Tú me estás preguntando qué hacer para la vida eterna. Yo estoy dispuesto a darte la vida eterna, pero tienes que hacer esto. Mira, hermano, hay ocasiones que Dios también nos pone en 3 y 2. Para ser verdaderamente rico hay que tomar decisiones. Hay cosas que tú reconoces que son necesarias en tu vida. Hay cosas que tú reconoces que son bien importantes en tu vida. Pero para tú obtener eso, tienes que estar dispuesto a negociar. Tienes que estar dispuesto a perder otras. Y hay ocasiones, hermano, que hay cosas que quieres obtener que son bien importantes, que obligatoriamente, no hay otra, tienes que perder una cosa para tener la otra. Mateo 6:24. Nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Para ser verdaderamente rico, hay que tomar decisiones en la vida. La historia continúa. Versículo 24. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y en realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Esa expresión de Jesús, de que es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja, hay algunos intérpretes que dicen que pues, en la entrada de la ciudad había una puerta grande, y esa puerta grande tiene una puertecita más pequeña, y esa puertecita más pequeña se llama la aguja. La puerta grande era abierta cuando iban a entrar grandes animales o iban a entrar cargamentos, y la puerta pequeña era abierta para el tránsito de personas. Así que un camello no iba a poder entrar por esa puertecita donde entraban seres humanos. Tenía que ser abierta la puerta grande. Esa es una de las interpretaciones que se da. Pero literalmente podemos verlo como una expresión que tenía Jesús y que pueden tener los judíos, que es una hipérbole, algo imposible.
nosotros también usamos algunas expresiones nuestras que son hipérboles, de decir cosas que pueden ser imposibles. Así que Jesús pudo haber usado esa expresión de decir, para que un rico se salve, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Qué habrá querido Jesús trabajar no solamente con este joven, sino con sus discípulos, los que estaban escuchando aquel mensaje? Jesús provoca una reacción con esta expresión en sus discípulos. Y dice, los que oyeron preguntaban, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, lo que estás diciendo, nosotros conocemos esta expresión, sea que lo interpretemos de la manera de la puerta, o sea, lo interpretemos literalmente, esta expresión presenta algo prácticamente imposible, algo difícil de suceder. Por lo tanto, Jesús nos estará diciendo que es difícil, que es imposible que un rico se salve. Para los judíos, el hecho de que una persona tuviera bienes materiales, el hecho de que una persona tuviera dinero, era una evidencia de que esa persona era bendecida. El que una persona fuera un amo, que tuviera grandes intereses, era una evidencia de que esa persona era bendecida. Déjenme decirles algo, hoy día todavía hay personas que piensan así. Todavía hay personas que asocian la bendición de Dios con tener bienes materiales, con tener dinero, y mucho dinero. Mientras más dinero tengas, más bendecido eres. Hay gente que piensa así, como él. Pero Jesús le estaba diciendo que había algo más importante que el tener el mucho dinero. ¿Quién podrá salvarse? Jesús le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jesús le está diciendo, miren, hay cosas que el dinero no puede comprar. Este joven vino a mí preguntándome por la salvación del alma. Este hombre vino ante mí a preguntarme por la vida eterna. Este joven vino de mí a preguntarme por algo que es costoso, que eventualmente me iba a costar a mí la muerte en una cruz. Así que eso no hay dinero que lo pueda comprar. Den un aplauso al Señor. La salvación que usted tiene, no hay dinero que lo pueda comprar ni lo pueda pagar. Y Jesús le estaba diciendo, miren, discípulos, por más dinero que usted tenga, al igual que es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja, es imposible que por más dinero que usted tenga, te pueda comprar la vida eterna. Para ser verdaderamente rico, hay que tomar decisiones en la vida. Jesús puso a este joven entre dos, no con la intención de humillarlo. Jesús lo puso para que él en un momento dado pudiera poner en balance si su dinero era suficiente para pagar lo que era la salvación, lo que era la vida eterna. Si su dinero, si sus propiedades valían más que la vida eterna. Hay momentos que usted tiene que poner en balanza lo que usted entiende que representa su verdadera riqueza versus lo que usted tiene. Hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son mejores. Hay cosas que son buenas, pero hay otras cosas que representan la excelencia. Y para eso hay que tomar decisiones en la vida. El joven rico se fue atribulado y en ese momento no pudo poner en balanza lo que realmente representaba sus bienes materiales versus lo que era la vida eterna. Para ser verdaderamente rico hay que tomar una decisión que envuelve dos recetas: la fe y la obediencia. ¿Qué es fe? En Juan 3:36, el maestro dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. La única manera
manera de usted adquirir la vida eterna es creyendo en Jesús. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados para que tuviéramos vida eterna. Y no puedo dejar fuera el versículo mayor de la Biblia. Y quizá usted la conozca. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más dice? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Por eso que Jesús le estaba diciendo a aquel joven, tu dinero no puede comprar la vida eterna. Yo represento el Cordero que Dios envió al mundo para ser sacrificado en una cruz y que a precio de esta sangre pueda obtener la vida eterna. Mi resurrección no la puede pagar ningún dinero. Mi resurrección solamente lo puede hacer Dios. Obediencia. El apóstol Pablo en Romanos 2:7 dijo, el que Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Escuche bien este versículo. Romanos 2:7. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Déjame decirle por qué estos versículos son importantes. Número 1, fe, creer en Dios. Número 2, obediencia a hacer lo que Dios quiere que usted haga y que está representado en la palabra. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Jesús le dijo, les aseguro que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, escucha bien esto, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Para ser verdaderamente rico hay que tomar una decisión. Fe, obediencia en Dios, seguir a Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La Biblia dice, no viste justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hay una promesa para aquellos que han decidido seguir a Cristo, para aquellos que en un momento dado fueron interceptados por Cristo y decidieron seguirle. No sé cuántas cosas, cuántas situaciones, propiedades o lo que sea has tenido tú que negociar por seguir a Cristo, pero Él te está diciendo que hay un beneficio grande para aquellos que decidan seguir a Dios. ¿Qué pasó con el joven rico? Hechos narra la historia de un joven que bien pudiera asociarse con este joven. Hechos 4, 36 y 37 dice, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. ¿Será este el joven rico? ¿Le dio esa asignación? ¿Será que reflexionó? Y más adelante lo encontramos en la historia de la iglesia primitiva vendiendo su propiedad y compartiéndolo con los pobres. ¿Será que el joven rico, el que había guardado todos los mandamientos, el que ahora encontramos auspiciando, pagando los viajes misioneros del apóstol Pablo y acompañándolo en ese primer viaje? Tienen esa asignación. No es imposible para un rico alcanzar la vida eterna, pero sí es necesario que entienda que con toda la riqueza que tiene económica, con todas las posesiones que pueda tener, es imposible
comprar la vida eterna. Y que la verdadera riqueza consiste en tener la seguridad de la salvación y en tener la vida eterna. Yo quiero terminar con un testimonio. Experiencia que uno vive cuando uno ve la satisfacción de sentirse verdaderamente rico. Porque una cosa es que yo te hable de algo y otra cosa es que yo lo pueda testificar porque lo haya experimentado. Yo me siento verdaderamente rico. Hace 10 años que Dios me hizo un llamado para venir a pastorear la iglesia aquí en Brenes. En aquel momento llevaba 22 años en la empresa privada, ganando muy buen salario y excelentes beneficios. Llevaba 6 meses pastoreando donde yo entendía que el Señor estaba trabajando con mi vida y que para ser verdaderamente rico había que tomar decisiones. Dios me había dado la oportunidad de estar 22 años en la industria privada. Dios me había concedido cosas que jamás pensé tener. Pero ahora Dios me concede algo diferente que tampoco había tenido. Y el reto era si me quedaba con lo que tenía o aceptaba trabajar para la obra del Señor. Y cuando llevaba 6 meses, llegué a la conclusión de que nadie puede dar lo que no tiene. Me di cuenta de que los cartuchos de compartir la palabra responsablemente se me estaban acabando. Lo que habría aprendido de mi viejo como pastor y lo que había aprendido de otros pastores que habían sido mis tutores no era suficiente para dirigir un pueblo y para alimentarlo responsablemente. Sentía la necesidad de irme a preparar formalmente en la palabra del Señor. Pero no podía hacerlo con el trabajo que tenía. Mi trabajo requería que continuamente estuviera viajando. Así que, hermanos, un día me levanté en fe y dije: Señor, yo voy a renunciar. En ese momento hice mi carta. Busqué una profesional que conocía mejor el lenguaje laboral para que la corrigiera, la editara. Busqué el email de todos los que pertenecían al headquarters de mi trabajo en Estados Unidos y le envié el email donde le decía que tenían un mes para buscar un ingeniero de servicio porque ya mi tiempo se iba. Mi jefe se encontraba por allá por Brasil, recibe mi email y de allá me llama: Mike, ¿estás seguro lo que estás diciendo, lo que escribiste? Jefe, si usted ve el email, tiene copia al jefe suyo y al otro jefe suyo y al más arriba todavía. Esto es total y decisivo. En un mes yo me voy y queda la oportunidad para que busquen otro técnico. No buscaron uno en un mes. Con el salario que tenía, reclutaron 2 técnicos. Llevaba 22 años en la empresa privada. Hermanos, yo quiero testificarle que aunque perdí una serie de beneficios, aunque cuando saco el término de 10 años he perdido mucho dinero, ninguno de esos beneficios ni dinero ha podido pagar o sentir o tener la satisfacción que tengo de compartir la palabra y ver cómo una persona es transformada a través del poder del Evangelio. Dios ha bendecido mi vida. Y puedo decirle que ninguno, como dice Jesús, ninguno que esté dispuesto a dejar una buena posición en una empresa privada o tomar una decisión por la causa de Cristo será avergonzado, porque el que invita paga, y quien está invitando es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuerte el aplauso al Señor. Bien, hermanos, en aquel momento
hacer más ninguna grabación porque no tengo el dinero ahora para hacerlo. Quiero decirle que después de eso he hecho 3 grabaciones. Mientras estaba en mi trabajo en la empresa privada, constantemente estaba en hoteles por cuestión de mi trabajo, en los viajes. Y yo dije, no podré volver a viajar a otro sitio. Quiero decirte que Dios me ha abierto puertas y he viajado y me he encontrado otra vez en hoteles porque Dios bendice. Dios me ha dado la oportunidad de acompañar a artistas de Puerto Rico que nunca pensé hacerlo. Dios me ha dado la oportunidad de tocar con músicos internacionales que nunca pensé hacerlo, pero Dios también me ha permitido predicar y compartir la palabra en sitios que nunca pensé hacerlo. El ver a una persona transformada por la palabra del Evangelio, no hay dinero que lo pague. Se puede ser verdaderamente rico, pero consiste en una decisión de dejarlo todo por Cristo en el momento que sea necesario. Póngase de pie. Dios es bueno, Dios es bueno y Dios cumple su promesa. Cuando Él te invita, Él paga. La verdadera riqueza consiste en tener la vida eterna y la seguridad de nuestra salvación. Hacemos oración.